Bien, chicos. A ver, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a ver ángulos en la circunferencia. Vamos a ver el ángulo central. Veamos primero el ángulo central, ¿no? Porque esas fórmulas nos van a servir bastante, ¿no? ¿Qué es un ángulo central, no? Ángulo central se refiere cuando a mí me dan el centro o conozco el radio, ¿no? Entonces, si conozco el centro o conozco el radio, puedo determinar el ángulo central. ¿Qué me dice? Que el ángulo central va a ser la abertura de estos dos radios. Por lo tanto, si este ángulo vale θ, también va a ser θ. Si esto vale 40, también va a ser 40. Si esto vale 50, va a ser 50, ¿no? Entonces, esas cositas hay que tener en cuenta, ¿no? Esto funciona solo en el ángulo central, ¿no? Yo tengo que descubrir si es o no es ángulo central. Y luego tengo el ángulo inscrito. El ángulo inscrito va a ser, esto va a ser el ángulo inscrito. El ángulo inscrito siempre, el vértice de ese ángulo va a estar ubicado en cualquiera de los puntos de la circunferencia. Por lo tanto, si él es θ, todo esto va a ser su doble. ¿Qué quiere decir? Que si él vale 40, todo esto debe ser 80. Si él vale 50, todo esto debe ser 100. ¿No? Eso debemos tener en cuenta, ¿no? Eso funciona con ángulos inscritos. Luego tengo el ángulo semi-inscrito, que es lo mismo que el inscrito, ¿no? ¿Qué me dice? Que si este ángulo vale θ, ¿no? Toda esta abertura que estoy repasando de azul, toda esa abertura va a ser su doble, es decir, 2θ, ¿no? Es la misma fórmula, si se dan cuenta, ¿no? Esto es un ángulo semi-inscrito y esto es inscrito, ¿no? Pero tiene la misma fórmula. Luego tenemos el ángulo interior, ¿no? Que me dice lo siguiente, que si este ángulo vale θ, ¿no? Si yo conozco cuánto vale este arco de azul, que voy a llamarle A, conozco este arco también de azul, que voy a llamarle B, si conozco esos dos arcos, puedo saber cuánto vale θ, ¿no? El ángulo θ va a ser igual a A más B dividido entre 2, ¿no? Mucho cuidado con esta fórmula. Luego tenemos el ángulo exterior, ¿no? Se llama ángulo exterior, ¿no? A ver, vamos a ver si se nota el ángulo. Si se nota, a ver. El ángulo exterior, es esto el ángulo exterior. Vamos a trazar aquí. Esto vendría a ser el ángulo exterior, ¿no? Exterior, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Si nosotros conocemos cuánto vale este arco mayor llamado A y este arco menor llamado B, ¿no? Puedo saber por fórmula, ¿no? Por fórmula, aquí lo voy a colocar, que el ángulo θ va a ser igual a A menos B dividido entre 2, ¿no? Aquí mucho cuidado, quien manda es el arco mayor y menos el arco menor, ¿no? Aquí vamos a colocar otro ángulo exterior, ¿no? Pero de este ángulo exterior hay una propiedad, ¿no? Y esa propiedad se usa bastante en la resolución de problemas. Me dice que si esto es tangente y esto es tangente, ¿no? Aparte de que estos son iguales, me dice que si este ángulo vale θ y todo este arco de acá, ¿no? Todo este arco vale B, ¿no? La suma de los dos, es decir, θ más B, va a ser igual a 180. Eso me va a ayudar en la resolución de los problemas, ¿no? Muy bien, ya tenemos la parte teórica, ahora vamos a los ejercicios. A ver, ¿qué tenemos en los ejercicios? En la página 51, ¿no? Ahí está el primer problema. Me dice que debo de calcular el valor de X si AB vale 80, ¿no? AB vale 80. Bueno, primero que graficar. Me dice en el problema de que este arco AB vale 80. Eso me dice el problema, ¿cierto? Y luego, aquí tenemos X y bueno, el radio. Aquí está el radio, ¿no? Si a mí me da radio, inmediatamente digo esto es centro. Por lo tanto, si esto es centro, digo esto es ángulo central,
¿no? Y si es ángulo central, ¿no? Si es ángulo central, entonces quiere decir que si él vale X, todo esto también debe ser X, ¿no? Ángulo central, si es ángulo central, si el ángulo vale X, todo este arco vale X. Pero a mí me dicen en el problema que todo esto vale 80 también. Por lo tanto, X va a ser igual a 80. Pero en el problema número 2, me dicen lo siguiente, ¿no? Calcular el valor de X, ¿no? Pero debo de dibujar el ángulo inscrito, ¿no? Más o menos está así. Aquí. Inmediatamente me doy cuenta que esto es un ángulo inscrito, ¿no? Si es un ángulo inscrito, ¿no? La propiedad del ángulo doble, ¿no? Y me dicen que esto es A y esto es B. En el problema a mí me dicen que todo esto, ¿no? Todo esto, vamos a ver, todo esto, en el problema me dice que vale 120. Ahí está. Y colocamos todo esto vale 120. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿no? ¿Qué conozco, no? Nosotros sabemos que esto es un ángulo inscrito. Si es un ángulo inscrito, sale como su doble, ¿no? Acuérdate que esto sale como su doble si es un ángulo inscrito. ¿Qué quiere decir? Que todo este arco va a ser su doble, es decir, todo ese arco va a ser igual a 8x. Quiere decir que todo esto vale 8x, pero también vale 120. Por lo tanto, los dos deben ser iguales. Digo entonces, por lo tanto, 8x igual a 120, ¿no? Habría que dividir ahora 120 entre 8. ¿A cuánto sale? No sé si es exacto. Vamos a ver, sería a 1, acá sería 440, sería 15, ¿no? Muy bien, por lo tanto, x va a ser igual a 15. Muy bien, asunto solucionado con el problema número 2. Vamos con el problema número 3. En el problema número 3 me dicen que debo calcular el valor de X, ¿no? A ver la figura. En la figura, como pueden ver, hay un ángulo inscrito y también hay tangentes, ¿no? Ahí está la tangente y el inscrito está más o menos así. Aquí están las tangentes y aquí tenemos el inscrito. Más o menos así, ¿no? A ver, y en el problema me dicen que esto vale B, C, A, P, X. Listo, ¿no? Y bueno, esto vale 75. Bueno, según el problema, ¿no? Esto es un ángulo inscrito. Y nosotros sabemos que si es ángulo inscrito, esto sale allá como su doble. Quiere decir que todo este arco, todo este arco de aquí, todo este arco, así, todo este arco, va a ser su doble, es decir, va a ser 150. 150. Pero nosotros hemos dado aquí una propiedad. Aquí hemos dado una propiedad, que los dos, ¿cuánto deben de sumar? 180. ¿Eso qué quiere decir? Que por propiedad, vamos a ver si se nota. Vamos a ver, no se nota un poquito. Vamos a correr. A ver, ¿no? Decía lo siguiente, ¿no? Aquí, por propiedad, ¿no? Por propiedad, nosotros podemos saber cuánto vale, ¿no? Acuérdate cuánto vale por propiedad, cuánto es la suma de los dos, ¿no? Porque la propiedad me dice que si nosotros tenemos una circunferencia, los dos deben sumar 180. Entonces, si usamos esa propiedad, ¿no? Digo entonces que X
más 150 debe ser igual a 180. X va a ser igual a 30. Asunto solucionado con el problema número 3. En el problema número 4, ¿no? En el problema 4 me dicen que debo de calcular BC, ¿no? Y esto es BC. Bueno, aquí vamos a colocar, me piden calcular todo eso. ¿Cuánto vale BC? El punto de tangencia, ¿no? No es un dato tan relevante, este punto de tangencia, 15 y 35. Me dice que esto vale 15 y esto vale 35. Bueno, habría que resolver, ¿no? A ver, en primer lugar, nosotros sabemos lo siguiente, que en el triángulo todos deben sumar 180, ¿no? Por lo tanto, en todo caso, 90, aquí estos dos deben sumar 90, porque si estos dos suman 90, más este 90 sería 180. Entonces quiere decir que esto vale 75. A ver, 10 va 1, 7, 8, 9, 90. ¿Ve? Esto vale 75. Muy bien. Aquí también lo mismo, ¿no? Si esto es 35, 90, a ver, aquí estos dos deben sumar 90, sería 55, porque 55 más 35, 90, más este 90, 180, ¿no? Ahí está. A ver, nosotros sabemos que esto es un ángulo llano. Esto es un ángulo llano. Si es un ángulo llano, sabemos que la suma de él y él debe darme 180. ¿Qué quiere decir? Que 75 más 55 más este ángulo debe darme 180. A ver, pero hasta ahí sumemos cuánto me da. Entonces, si sumamos me va a dar 10, llevo 1, 12, 3, 130. Quiere decir que los dos suman 130. Si los dos suman 130, puedo saber cuánto vale este ángulo, ¿no? Este ángulo sería 50. ¿Por qué? Porque 130 más 50 sería 180, porque esto es un ángulo llano. Y como esto es un ángulo inscrito, sale como su doble. ¿Y cuánto es su doble? 100. Por lo tanto, X va a ser igual a 100. Ahí está, ¿no? Asunto solucionado con el problema número 4. Vamos ahora con el problema número 5. En el problema número 5 me piden calcular, ¿no? Dice, indique el valor de X si O es centro. Esto me dice que es centro. Debo calcular el valor de X, esto vale 2X, esto vale A, esto vale C y esto vale B. A ver, debo calcular el valor de X. A ver, aquí, si te das cuenta, ¿no? Si te das cuenta, esto es un ángulo inscrito. Y si es un ángulo inscrito y esto vale 2X, todo esto, ¿no? Toda esta abertura vendría a ser 4X, ¿no? Porque si él es 2X, sale como su doble. Pero esto es un ángulo central. Recuerda, si es un ángulo central, porque O es centro, si es un ángulo central, si él vale 116, todo esto también vale 116. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que esos dos deben ser iguales. Digo entonces 4X igual a 116. Ahora hay que dividir 116 entre 4. Que vendría a ser a 1, ¿no? 1 por 4 a 2. 2 por 4, 8. 3, 36, 9. Por lo tanto, X va a ser igual a 29. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos a resolver un par de ejercicios del sigue practicando, ¿no? En el sigue practicando, en el problema 1 me dice que debo calcular X. Dice así, ¿no? Calcular X. Y X lo tenemos en esta parte. Perdón, X está en esta parte. Eso vale 40. Y esto vale 130. Aquí tenemos A. Tenemos B. B, C y D. Muy bien, a ver, entonces, también el problema me dice que todo esto, toda esta abertura vale 130, esta abertura vale X. Mejor dicho, este arco
vale 130 y este arco vale X. Aquí también podemos usar propiedad, ¿no? ¿Qué propiedad? Ángulo exterior. A ver, de repente ya te has olvidado. ¿Qué me dice el ángulo exterior? ¿No? Si esto vale tita, esto vale A, esto vale B, acuérdate que el ángulo va a ser igual a A menos B dividido entre 2, arco mayor menos arco menor. Por lo tanto, usando esta propiedad, tendría lo siguiente, que 40 va a ser igual a arco mayor menos arco menor dividido entre 2. Pasa ya a multiplicar, sería 80, va a ser igual a 130 menos X. Menos X pasa ya con signo cambiado, el 80 va a pasar a restar al 130, me daría 50. Problema 1 resuelto de sigue practicando. Vamos ahora con el problema número 2. En el problema número 2 dice no, lo siguiente. A ver, por aquí vamos a dejar el libro. En el problema 2 está más o menos de esta forma. Así. Así. Y me dicen de que tenemos A, B, aquí tenemos A, B, C y D. A ver, AD vale 8. Me dice, no, perdón, 80, ¿no? Todo esto en el problema, según el dato, me dice que todo esto vale 80. Listo. BC vale 40, esto vale 40. Y me pide calcular el X, ¿no? Entonces, aquí también puedo usar propiedad, ¿no? Pero al usar propiedad de ángulo interior, ¿no? Aquí debo colocar Y, ¿no? Porque si voy a encontrar el ángulo interior, ¿no? Va a ser con respecto a este ángulo. Entonces, por propiedad, ¿no? ¿Qué me dice la propiedad del ángulo interior? Que la suma de estos dos, es decir, 80 más 40 va a ser dividido entre 2. ¿No? Vamos a vernos en otra. Ahí lo tenemos, ¿no? Me dice que este ángulo va a ser igual a la suma de estos dos dividido entre 2. Por lo tanto, Y va a ser igual a 120 entre 2, 60. Quiere decir que este ángulo vale 60. Y nosotros sabemos que esto es un ángulo llano. Si es un ángulo llano, los dos deben de sumar 180. Es decir, X más Y debe ser igual a 180. ¿No? X más Y, que vale 60, igual a 180, por lo tanto, X vale 120. Acabo de resolver el problema número 2. A ver, aquí hay un problema. A ver, el problema número 3, bueno, es algo parecido a esto, no voy a hacer. Vamos con el problema 4. A ver, en el problema 4 me dan una gráfica de esta forma, ¿no? Más o menos así, me dan la gráfica de esta forma. Además me dicen de que esto vale X. Vamos a ver de que todo esto vale X. Vamos a ver, todo esto vale X. Ahí lo tenemos. Y todo esto vale 130. Listo. Muy bien. A ver. ¿No? Aquí voy a usar una propiedad. ¿Qué propiedad? ¿No? El ángulo semi-inscrito, ¿no? Como es ángulo semi-inscrito, esto es un ángulo semi-inscrito, ¿no? Si es un ángulo semi-inscrito, todo esto va a ser su doble. Va a salir el 130 como su doble, ¿no? A ver. Entonces, si sale como su doble, puedo saber cuánto vale todo esto, ¿no? Su doble sería 260. Y nosotros sabemos que
una vuelta completa es igual a 360. Digo entonces, 260 más x igual a 360. Bueno, pasa x allá a restar, vendría a ser 100, ¿no? Ahí está, x es igual a 100. Muy bien, chicos, eso ha sido todo con respecto a la clase de ángulos en la circunferencia. Nos vemos la siguiente clase. No se olviden mandar su tarea. Gracias, nos vemos.